Si usted es un usuario de gas natural o de GLP o es un profesional del gas, sea técnico, instalador o inspector de redes de gas, a usted le interesa este video. Hablamos de los problemas de ventilación en pequeñas viviendas. Es decir, en aquellas viviendas tales como viviendas garaje o apartaestudios, donde de hecho es muy difícil ventilar. Son espacios súper confinados y allí el problema para instalar una rejilla o buscar una ventilación es grande. De acuerdo con eso, entonces la norma ha establecido una serie de requisitos para desarrollar este proceso de ventilación y será el tema del cual estaremos tratando en este video. En la actualidad, entonces, encontramos gran cantidad de viviendas de ese estilo que observamos allí. En la izquierda tenemos el esquema tridimensional. Allí aparece claramente una cocina donde tenemos una cubierta y tenemos un horno. Y tenemos colgado en la pared allá del fondo, ese pequeñito que se está viendo ahí, un calentador de paso o un calentador monousuario o uno de esos calentadorcitos pequeños para apartamento, hechos específicamente con ese objetivo. En la parte derecha tenemos la vista en planta, es decir, ya no vemos la altura de esa vivienda, con el fin de simplificar las cosas. Observamos en este tipo de viviendas que no existen paredes entre el dormitorio y los sitios donde están instalados los equipos a gas o los artefactos a gas o los comúnmente conocidos como gasodomésticos. Este es el caso. Obviamente entonces este apartamento o vivienda pequeña dispone de un baño, pero ese baño tiene un muro y tiene una puerta, o sea que podríamos considerarlo como separado el baño del resto, porque el resto se utiliza como dormitorio y el sitio donde están instalados los gasodomésticos. Precisamente esto último, el sitio donde están instalados los gasodomésticos, en este caso cubierta, horno y calentador de paso, ese espacio donde están instalados y no hay paredes divisorias ni puertas entre el dormitorio y esos sitios donde se instalan los gasodomésticos, todo eso va a conformar lo que es un recinto. En la norma NTC 31 ese recinto lo denominan como recinto monoespacial. ¿Cómo ventilar ese recinto? Sabiendo que los productos de la combustión y los humos que tenemos en la cocina o que se desprenden cuando se utiliza el calentador van a afectar la parte del dormitorio. Ese fue un problema con el cual se encontraron los técnicos y los profesionales y las empresas distribuidoras. Prestar o no el servicio en estos sitios, pero como el servicio público de gas es precisamente un servicio público, es de carácter obligatorio. De acuerdo con eso, entonces la normativa da una solución a este respecto. ¿Cómo y de qué tamaño deben ser las rejillas de ventilación? La ventilación de un recinto puede lograrse bien sea a través de ventanas, o sea, modificando la ventana, realizando una abertura en la parte superior de la ventana o colocando rejillas de ventilación en alguna parte de la fachada. Para el caso que nos ocupa, es bueno aclarar que al lado y en la parte posterior de ese apartaestudio se supone que hay vecinos, o sea, hay inmuebles, hay construcciones. Entonces, por lo tanto, no se puede ventilar por esos muros laterales o el muro posterior. Bien, las rejillas de ventilación se pueden ubicar, pueden ser dos, una en la parte superior, ahí donde estoy señalando, o una en la parte inferior, pues las dos, inferior y superior, o una en la parte superior. Y se puede modificar parte de la ventana, bien sea recortando y colocando ahí una rejilla
Si fuese una ventana que tuviera celosías, entonces fijando celosías en la parte superior. ¿Y de qué tamaño esas celosías? Pues serían del tamaño que se calculen de acuerdo al área que se necesita, que es precisamente lo que vamos a explicar aquí de una manera muy sencilla. Bien, entonces no necesariamente tienen que ser rejillas, debe ser claro, la ventilación se puede lograr, entre otras cosas, conductos cuando no se puede llegar o acceder al local, puede ser con rejillas, los ductos pueden ser horizontales o verticales, con rejillas o acondicionamiento, por ejemplo, de ventanas o acondicionar rejas. Ese puede ser su caso, señor usuario. Y esas pueden ser las opciones que usted tiene, señor profesional del gas técnico. Los tipos de ventilación que acabo de mencionar serían las dos rejillas, una en la parte inferior y otra en la parte superior, o bien sea una sola rejilla en la parte superior y la otra sería simplemente modificar la ventana, así como estoy señalando allí, una reforma de ventana. La norma NTC 3631, esa norma que es la encargada de establecer los requisitos para ventilar locales. Esta norma nos dice entonces que un espacio como el que estamos viendo aquí, que un espacio de estos, se define como un recinto monoespacial cuando cumple las siguientes condiciones. Que tienen una sola planta o nivel, o sea, no es un apartamento dúplex, o sea, no tiene primero y segundo piso. Que no tiene muros internos, esa es la segunda condición. Para este caso, entonces, tenemos que tomar esta parte de aquí y excluir entonces el baño, ¿cierto? Esa sería la parte que estaría cumpliendo. El baño, por tener puerta y por tener un muro, es digamos otro recinto aparte. Y por último, las divisiones de ambientes son producidas por los mismos muebles. Entonces, ¿qué ambiente tenemos aquí? Tenemos ambiente dormitorio, ambiente cocina, ambiente comedor si se quiere, porque esto es un mesón. Este mesón en este caso me va a servir entonces como separador. Ese separador de ambientes ahí, ese es el mueble que separa los ambientes. Dentro de las consideraciones y requisitos de esa norma, la 3631 nos dice que para estos recintos monoespaciales, entonces que se puede instalar cualquier artefacto de gas, que se puede instalar, llámese un calentador de paso, una cubierta, un horno, los tres juntos, en fin. Y dice que la ubicación de los artefactos a gas debe realizarse fuera del área definida o destinada para el dormitorio. Eso es lo que dice. Entonces, si el dormitorio está fuera de esa área, porque decimos entonces que está delimitada por este mueble, eso ya lo dijimos. Dice también esta norma que los artefactos del tipo A, o sea, aquellos tales como cubiertas, o sea, aquellos que tienen potencias inferiores a 11 kilovatios, como son el caso de hornos de cocina, cubiertas, en fin, se pueden ser instalados en los recintos monoespaciales y deben estar separados como mínimo 2 metros respecto al límite del área definida para el dormitorio, así como se ve en la figura, 2 metros. O sea, está separada la cocina del dormitorio que tenemos aquí. Este dormitorio lo tenemos separado de esto aquí 2 metros. Bien, ahora nos preguntamos, ¿y si no existen muebles para delimitar los ambientes? Es decir, aquí había un mueble, un mesón, venimos trabajando con un mesón allí. Ese mesón me sirve como mesa de comedor, digámoslo así, y así sirve en los monoespacios, en aparta estudios, en viviendas garaje, porque no hay más espacio, entonces simplemente se pone un mesón allí. Pero ¿qué tal si no existe ese mesón? Entonces, eso es una división física, ¿cierto? Eso es una división física. Y con esa división física yo puedo delimitar los ambientes, lo habíamos visto antes. Pero si no existe ese mesón, entonces hay que tomar, la norma establece, esta norma 3631 establece que hay que tomar como límite los bordes de la cama.
para definir los ambientes. Y con respecto a eso, pues entonces ya para los artefactos tipo A, entonces habría que medir, digamos, distancias. La distancia entonces ya no sería del mueble, perdón, del límite del dormitorio, o sea, ya cambia el límite del dormitorio. El límite del dormitorio es este y se conservan los 2 metros que habíamos planteado. ¿Cuál es la máxima potencia que se puede instalar en un recinto de estos? Bien, en estos recintos que son tan pequeños, entonces la norma establece que por cada kilovatio que se instale se debe tener disponible un volumen de 3.4 metros cúbicos. Eso es lo que dice la norma. Y esa es la base de la norma. Un kilovatio cuando tenga 3.4 metros cúbicos. Recordemos entonces que el volumen de un espacio, o sea que la potencia que va a instalar depende del volumen de ese recinto. Recordemos que el volumen de un recinto siempre es ancho por fondo, en este caso, de la vivienda, el frente por el fondo, lo que mide por la altura. Nosotros estamos estableciendo o definimos, o lo normal que hacemos es trabajar con alturas de 2.4 metros. Hay edificaciones que tienen entre nivel de piso, acabado y losa 3 metros, entonces ahí deberás utilizar 3 metros. Para efectos didácticos, y lo normal es que existan 2.4 metros. Entonces, teniendo en cuenta que por cada metro cúbico que se instale se debe disponer de 3.4 metros cúbicos de volumen de vivienda, entonces, o de recinto, volumen de recinto, entonces con eso nos vamos y definimos lo que es la potencia máxima que se puede instalar. Lo que se hace básicamente, y ahí aparece en la fórmula, es calcular el área del recinto, no de la vivienda, del recinto. Multiplicarlo por la altura de la vivienda o del recinto y dividirlo entre 3.4, que es el valor establecido por la norma. Eso es lo máximo que se puede instalar. Entonces, este parámetro es muy importante. Es lo primero que debo hacer en un sitio de estos. Entonces, debo entrar, mirar, medir, calcular el área. Para nosotros el área será esta, sacando el baño. Calculo esa área, la multiplico por la altura. Nosotros estamos tomando 2,4. La altura que usted debe tomar es la altura que tenga el recinto real, y eso lo dividimos entre 3,4. Lo que haga usted ahí, lo que le dé ese valor, es lo que usted puede instalar. Si le dio que puede instalar 15 kilovatios y va a instalar 12, no hay ningún inconveniente. Eso es lo que dice la norma. Pero si va a instalar 20 kilovatios y lo máximo que puede instalar es 15, entonces deberá ubicar lo que nosotros venimos hablando aquí, o buscarse una manera de ingresar viento allá, ventilación, y debe ser a través de la fachada, porque recordemos que estamos suponiendo que alrededor de esta vivienda o de esta pequeña vivienda existen otros edificios, lo mismo que en la parte de atrás. Entonces la única opción será por el exterior. Vamos a calcular entonces la máxima potencia que se puede instalar en ese recinto que tenemos ahí. Si fuéramos a instalar algo, entonces lo primero es revisar eso, ¿cierto? Entonces, tenemos un recinto que tiene 4 metros, o mejor una vivienda de 4 metros por 6 metros. Pero en sí los ambientes que nos interesan, o a los que se refiere la norma, el recinto monoespacial aquí es el que hemos dibujado y hemos dicho ya en otros videos, es este. O sea que tenemos que restarle el volumen del baño, el volumen de este baño. Entonces listo. Entonces vamos a hallar, digamos, primero el área del baño, ¿cierto? Entonces el área del baño sería 1.2 metros que tiene de ancho el baño por 1,5 metros. Al realizar esa multiplicación, entonces el resultado es 1.8 metros cuadrados. Recordemos, metros por metros, metros cuadrados. Bien, listo. Ahora vamos a calcular el volumen total
el área total y le restamos el área del baño. Con eso tenemos el área que queda disponible del recinto. Y después calculamos el volumen. Entonces el área total de ese recinto será entonces el ancho, que son 4 metros, por el fondo, que son 6 metros. Entonces 4 metros por 6 metros nos da un valor de 24 metros cuadrados. Entonces ese es el valor que tenemos hasta el momento. Muy bien. Ahora restamos el total, restamos de 24 metros cuadrados, restamos 1.8 metros cuadrados, o sea, el área total menos el área del baño. Vamos a llamarla área disponible. Sería 24 menos 1.8, tenemos 22,2. Esa es el área disponible. Listo. Pero no necesitamos el área. A ver, no necesitamos el área disponible y no el volumen disponible, pero para calcular el volumen disponible, pues utilizamos el área. Entonces, si multiplicamos 22.2, que es el área disponible, que ya dijimos cuál era, lo multiplicamos por 2.4, que es la altura de ese recinto, entonces tendremos un volumen disponible de 53.28 metros cúbicos. Esas son las unidades de volumen, metros cúbicos. Recuerde que las unidades de área son metros cuadrados. Muy bien, y por la fórmula de máxima potencia que se puede instalar, entonces es el volumen disponible, y ese volumen disponible lo dividimos entre 3.4 metros cúbicos por cada kilovatio, que es lo que establece la norma, y nos dicen entonces que puedo instalar 15,67 kilovatios. 15,67 kilovatios, mirándolo desde el punto de vista de gasodoméstico, sería una cubierta de 8 kilovatios, el horno de empotrar que sería de 4 kilovatios, tenemos 12 kilovatios, y pare de contar, ¿cierto? O un gasodoméstico que tenga 15 kilovatios, no más. De ahí en adelante no podemos instalar, o sea que en este caso no podríamos instalar el calentador de paso. Pero existe el método que aplica la norma que dice, bueno, no tiene suficiente volumen disponible, entonces vamos a hacer un cálculo de unas rejillas. Si vas a instalar, nada más la cocina y el horno, entonces está bien, no le coloques rejillas. Pero si vas a instalar adicionalmente el calentador de paso, ya tenés 25 kilovatios y no puedes instalar que son 15,60, solamente puedes instalar hasta 15,67. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colóquele rejillas donde las puede colocar, que es al frente en la fachada. Bien, en este ejemplo de ventilación nos dicen que se instala una cubierta de 8 kilovatios, se instala un horno de 4 kilovatios y se instala un calentador de paso de 13 kilovatios. En ese recinto debemos calcular el volumen que se requiere para instalar esos 25 kilovatios. Ese volumen, obviamente las unidades de volumen son metros cúbicos. Bien, ese mismo ejercicio con esa pequeña vivienda ya lo hicimos para calcular la máxima potencia que se podría instalar allí. Resultó que era de 16 kilovatios. La gran conclusión entonces es que si el usuario quiere instalar 25 kilovatios y no puedo instalar sino 16 kilovatios, entonces hay que ubicar ventilación. Y para calcular la rejilla de ventilación o mejor dicho, el área libre para la ventilación, entonces debo calcular el volumen que se requiere. Para calcular ese volumen que se requiere, entonces lo que hacemos es muy sencillo. Tomamos 25 kilovatios, que es la potencia que se va a instalar. Los tomo aquí y los multiplico por el factor que me dice la norma. La norma me habla de 3.4 metros cúbicos por cada kilovatio. Es decir, que un kilovatio necesita 3.4 metros cúbicos para que no sea confinado.
Entonces, al multiplicar esto me dice que el volumen requerido son 85 metros cúbicos. Entonces, como conclusión, dispongo de un volumen para instalar 16 kilovatios. Pero como va a instalar 25, no es suficiente ese volumen. Entonces, el volumen que se requeriría sería de 85 metros cúbicos. Por lo cual, por lo tanto, entonces debo acudir a un factor de reducción, que es el ejemplo que vamos a hacer el ejemplo que vamos a realizar es hallar un factor de reducción para hallar el área de las rejillas de ventilación o de la ventilación requerida. Cuando en una pequeña vivienda el volumen que se dispone para ventilar los equipos instalados dentro de la vivienda es menor que el volumen necesario exigido por la norma NTC 3631, entonces hay que ventilar. Para calcular el área de ventilación se requiere calcular un factor de reducción. Ese es el caso que nos ocupa. La vivienda representada, esa pequeña vivienda representada ahí, es un garaje, vivienda, llamémoslo así. Entonces tiene un volumen para instalar 16 kilovatios aproximadamente. Eso es lo que podemos instalar como máximo ahí. El volumen es de 53,28. Con 54 metros cúbicos podemos instalar aproximadamente 16 kilovatios. Pero bien, el usuario va a instalar 25, no 16. Entonces, por lo tanto, debemos ventilar y para eso debemos calcular un factor de reducción. Para calcular el factor de reducción, primero se calcula una relación que llamé DR, de volumen disponible a volumen requerido. DR igual a 53,28, que es lo que tengo allí, que es el volumen disponible sobre el volumen requerido para 25 kilovatios, que es lo que voy a instalar. Esa relación, esa división me da 0.636, no tiene unidades. Y para calcular entonces el factor de reducción utilizo esta relación, resto el valor de 1, le resto de R. Y ese valor que obtengo se conoce como factor de reducción. Ese factor de reducción, como lo hemos dicho, se utiliza para calcular la ventilación. La pequeña vivienda que se observa en la figura, ahí en ese recinto se pueden instalar 16 kilovatios. El volumen disponible es de 53,28 metros cúbicos, pero no se van a instalar 16 kilovatios y no 25, por lo tanto necesitamos un área de ventilación hacia el exterior. Para calcular el área de ventilación hacia el exterior, pues se calcula un factor de reducción y con ese factor de reducción se hace el procedimiento de cálculo. Para hacer esto, que es lo que nos pide el ejercicio, el ejemplo 4, entonces hacemos el cálculo. Nos dicen que vamos a utilizar una sola rejilla en la parte superior, vamos a ventilar con una sola rejilla en la parte superior. La norma NTC 3631 dice que se deben disponer 11 centímetros cuadrados por cada kilovatio, que te estoy señalando allí. Y lo que se va a instalar son 25, entonces para hallar el área de una rejilla al exterior, el área libre serían 275, o sea, multiplicar 25 kilovatios por 11 centímetros cuadrados por kilovatio, que dice la norma, me da 275 centímetros cuadrados el área de una rejilla, pero como tenemos un volumen disponible ya para instalar cierta cantidad de kilovatios, entonces acudimos al factor de reducción para que no sea una rejilla de ese tamaño, sino que se puede ventilar para el aire de combustión que se necesita una pequeña rejilla, una rejilla más pequeña. Y con eso quedaríamos
quedaríamos bien con la ventilación, ya que también tenemos una ventilación adicional a través de rendijas de puertas. Entonces ya sabemos que la rejilla sería de 275 centímetros cuadrados, pero la pequeña rejilla que vamos a calcular, sabiendo que tenemos un volumen ya disponible, vamos a ventilar lo que nos falta. Entonces lo vamos a hacer a través de una rejilla que tenga lo siguiente: factor de reducción, que ya fue calculado, de 0.373, lo multiplico por 275, que sería el área de esa rejilla superior, y obtengo un área de ventilación de 103 centímetros cuadrados. La mínima, recuerde que la mínima rejilla para instalar en un recinto es de 8 centímetros. El lado debe ser mínimo 8 centímetros. Estos 103 centímetros cuadrados son área libre. Es como si abriéramos un hueco en la fachada a 1,80, un huequito libre ahí, que tuviera un área de 103 centímetros cuadrados. Sería un hueco de 10 por 10. 10 por 10, 100, ¿cierto? 10 centímetros por 10 centímetros, 100. Bueno, sería más o menos un huequito de 11 por 11. Pero si es con rejilla, recordemos que si es metálica, esos 103 centímetros cuadrados corresponden al 60% de la rejilla. Entonces ya la cosa cambia. Habría que hacer el cálculo del lado de esa rejilla. Bien, así se calcula el área libre de ventilación